Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de C#. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver lo que son los arrays. Básicamente son un grupo de elementos del mismo tipo que tienen una ubicación de memoria continua. En C# los arrays son objetos basados en la clase system.array. Estos comienzan a indexar sus elementos desde el 0, como también en estos solo podemos almacenar un conjunto de elementos fijos. Como ven en la imagen tenemos lo que es un array de 4 elementos indexados desde la posición 0 hasta la 3, donde cada índice o posición del array contiene un valor. Por ejemplo, en la posición 0 tenemos el valor de 10, en la 1 20 y así sucesivamente, donde podemos decir que este array es de tamaño 4. También tenemos algunas ventajas, las cuales son que optimizan un poco el código, ya que por ejemplo no necesitamos crear múltiples variables, sino que creamos una donde se almacenarán múltiples valores. Los elementos son fáciles de recorrer con un bucle, como veremos a continuación. Tenemos la facilidad de manipular los elementos, ya que mediante un índice podemos acceder a cada uno de ellos y modificarlos, como también tenemos facilidad para ordenar los datos, entre otros más. Existen algunas desventajas, en este caso yo solamente le mencionaré que es de tamaño fijo, lo que quiere decir que el tamaño de este no es posible modificarlo una vez que se haya creado. Sí existen algunas posibilidades, que sería por ejemplo crear un array con el nuevo tamaño que deseamos y copiar los datos en este desde el array que ya habíamos creado, y ya para los espacios restantes del nuevo array pues podemos empezar a llenarlos. En C# tenemos lo que son tres tipos de array, los cuales son los arrays unidimensionales o unidimensional, el cual es de una dimensión, los multidimensionales, que también son de varias dimensiones, y los arrays irregulares. Ahora vamos a ver lo que son los arrays unidimensionales, los cuales para crearlos necesitamos usar los corchetes, que básicamente son estos dos símbolos que vemos en pantalla. Después del tipo de dato vamos a ver un ejemplo cómo declarar uno. En este caso, por ejemplo, si vamos a declarar un array de enteros que tenga 5 valores, lo que hacemos es colocar el tipo de dato, abrimos y cerramos las llaves, le damos un nombre al array, en este caso por ejemplo mi array, por ejemplo, lo hacemos igual a new, el tipo de dato, y entre corchetes en este caso colocamos el tamaño de este, y de esta manera estamos declarando un array de 5 posiciones y unidimensional. No podemos declarar los arrays después del identificador, ya que recibimos un error. Por ejemplo, no podemos hacer esto y colocar los corchetes al lado del nombre de la variable. Como ven, en este caso nos da un error de que está erróneo el declarador de la matriz, por lo que la forma correcta sería colocarlo en el tipo de dato. Ya teniendo lo que es la declaración del array, vamos a ver un ejemplo de cómo inicializarlos y recorrerlos mediante un bucle. Ahora vamos a inicializar cada uno de los elementos mediante su índice. Por ejemplo, en este caso al array en el índice 0, que es la primera posición, le vamos a dar un valor, por ejemplo, de 10. Cerramos acá y de esta manera a este array en la posición 0 le estamos dando un valor de 10. Aquí podemos lo que es duplicar esta línea y en vez de colocar el 1, que sería lo ideal, vamos a ver qué sucede. En este caso se lo voy a colocar al número 2 y le voy a colocar el valor de 20, y la última posición que sería el 4, y vamos a ignorar la 3 y acá le voy a poner un valor de 30. En este caso de las 5 posiciones le estamos asignando lo que es un valor solamente a 3 posiciones. Las demás posiciones, que serían la 1 y la 3, estarían en 0, ya que como es un entero, estos se inicializan en 0. Ahora vamos a recorrer el array con un for, donde podemos acceder a un elemento indicando entre corchetes el índice de ese elemento. Por ejemplo, si declaramos un for y le decimos que se ejecute hasta el tamaño del array, que sería en este caso mi array, punto, y aquí podemos acceder a diferentes propiedades de los arrays, y una de las que vamos a utilizar en este caso es la propiedad len, que nos dice el tamaño del array, en este caso sería 5. El for ya lo conocemos de videos anteriores, y como ven, como inicializamos y en 0, podemos acceder al array desde la posición 0 mediante este índice, que sería desde 0 hasta 4, que es menor que el largo del array. En pocas palabras, el último índice de un array es el largo de este menos 1. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a imprimir el valor de cada uno de los elementos del array con mi array y entre corchetes el índice. En este caso va a ser variable, ya que será con la variable i, que empezará desde 0 hasta el 4. Si ejecutamos acá .NET Run, Enter, vemos acá que se imprime en la posición 0 el 10, en la posición 2 que no la asignamos, pero se inicializa en 0 como es un entero. En la posición 2 tenemos un 20, igual para la posición 3
3 y ya en la última posición, que sería la 4, tenemos lo que es el valor de 30, como vemos acá. Entonces básicamente si hacemos esto, a la posición 1 le vamos a asignar 0 y a la posición 3 también le vamos a asignar 0. Esto sería básicamente lo mismo que si no le asignáramos nada. Si volvemos a ejecutar tendríamos el mismo resultado, como vemos acá. También podemos declarar e inicializar un array al mismo tiempo de la siguiente manera, que sería, en vez de inicializarlo de esta forma, vamos a borrarla, lo que hacemos es abrir y cerrar llaves después de la inicialización del tamaño del array. Y acá le colocamos lo que es, por ejemplo, el número 10, 20, 30, 40 y 50, que sería la última posición. Esta sería una forma de inicializar el array con sus respectivos valores en cada uno de sus índices. Si volvemos a imprimir el array, damos enter, vemos que en cada posición tenemos el valor que le corresponde. Para la posición 0, el 10, para la 1, el 20 y así sucesivamente hasta la 4. También podemos lo que es omitir el tamaño del array, ya que por defecto lo asumirá de acuerdo a los valores que le asignemos acá. Esto quiere decir que si le asignamos acá, como vemos, 5 valores, el tamaño del array será de 5. Si le agregamos uno más, el tamaño del array será de 6. Por ejemplo, si quiero ver el tamaño de este, lo que hago es imprimir el array, mi array.len, para que veamos que acá nos va a imprimir 6 y acá va a imprimir los 6 valores. Si ejecutamos, vemos que nos dice que el tamaño del array es de 6 y acá nos imprime los 6 valores. Eso quiere decir que el 60 está en la posición 5 o en el índice 5 del array. Y por último, también podemos declarar el array de la siguiente manera, que es omitiendo la parte new int del array. Simplemente entre llaves le asignamos cada uno de sus valores separado por coma. Y de esta manera asume que es un array y por el tipo de dato que tenemos acá, que es entero, el array será de tipo entero. Y el tamaño del array lo va a tomar de cada uno de los elementos o de la cantidad de elementos que tenemos acá, que en este caso son 6. Si por ejemplo le agregamos uno más, que sea por ejemplo 7, vamos a agregar 70. Si ejecutamos, nos dice que el tamaño del array es 7 y acá nos lista todos los elementos. En este caso el 70 está en la posición 6 del array o en el índice 6 del array, ya que empieza desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver un ejemplo, pero ahora utilizando lo que es un for each, el cual es un bucle muy usado para recorrer lo que es un array o un listado de información. Para ello lo único que vamos a hacer es sustituir el for y en este caso vamos a hacer lo que es un for each, abrimos y cerramos paréntesis y acá lo que vamos a hacer es declarar una variable que es la que va a contener cada uno de los elementos del array por cada iteración. Por ejemplo, vamos a declarar acá una variable, por ejemplo con var, que sea por ejemplo elemento. Entonces esa variable le vamos a asignar un valor correspondiente a cada uno de los elementos del array con la palabra clave in, y en este caso le indicamos el array o la colección. En este caso vamos a poner mi array y abrimos y cerramos llaves. Este sería el cuerpo del for each. Entonces, recapitulando, de este array, cada uno de los elementos por cada iteración se le va a asignar a esta variable, la cual vamos a poder utilizar dentro de las llaves o el cuerpo del for each. Entonces ahora si imprimimos el valor elemento, vamos a ver que cada uno de los elementos se va a imprimir de esta forma. Si ejecutamos, vemos aquí cada uno de los elementos o valores que contiene este array, lo que significa que por cada iteración a esta variable se le va a asignar cada uno de los elementos y a diferencia del for que vimos anteriormente, no tenemos que estar accediendo por índice o indicando el índice en cada una de las iteraciones para poder acceder a un elemento del array. El for each lo que hace es básicamente recorrer todos los elementos del array de esta forma, a diferencia del for que tenemos que estar indicándole el tamaño de este como condición para finalizar el bucle, y en cada iteración dentro de este tenemos que estar indicando con la variable i el índice al cual queremos acceder, por lo que esto es una versión más corta y cómoda de trabajar colecciones a diferencia del for. Vamos a ver ahora lo que es pasar un array a una función. Por si queremos reutilizar alguna lógica que sea trabajando con arrays, podemos pasar un array vía parámetros en las funciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una función la cual recibe como parámetro un array, donde la lógica de la función la reutilizaremos varias veces para trabajar con otros arrays. Entonces vamos por ejemplo a eliminar esta línea que no la necesitamos, y lo que vamos a hacer es crear una función como hemos visto anteriormente, en este caso estática, que no devuelve ningún valor y que se llame print array, y como parámetros esta va a recibir lo que es un entero, pero un array de enteros, y le damos un nombre, en este caso numbers. Por ejemplo, abrimos
abrimos y cerramos llave, y acá lo que vamos a hacer es con un for each, como vimos anteriormente, y la colección o el array es numbers. Y de esta forma vamos lo que es a imprimir la variable item, que es donde se va a almacenar cada uno de los elementos por cada iteración que le hagamos a este array. Entonces, en vez de tener este for each, lo que vamos a hacer es llamar a la función print array y le pasamos como argumento este array, que sería mi array. Si ejecutamos, vemos acá que nos imprime todos los elementos. Entonces, esto lo que nos ayuda es, por ejemplo, si declaramos otro array que sea de entero, en este caso, mi array 2, lo hacemos igual a, por ejemplo, 100, 200, 300, 400. Entonces, si queremos reutilizar la lógica de la función, simplemente tenemos que llamarla nuevamente y en vez de pasar este array, le pasamos el segundo. Y de esta manera estamos reutilizando funcionalidades para trabajar con array sin tener que estar siempre duplicando el código. Obviamente a la función indicándole acá que es un array que se necesita pasar por parámetros. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá que nos imprime el primer array y acá el segundo array, que sería este. Vamos a ver ahora un ejemplo más práctico, el cual consiste en imprimir por consola el número más pequeño de un array de enteros. Esto puede ser una funcionalidad útil que podemos reutilizar. Vamos a crear otra función que se llame, por ejemplo, print static int, en este caso para que nos retorne el número más pequeño, y como nombre le voy a poner print min, y ella va a recibir un array de enteros, numbers. Entonces vamos a declarar una variable que se llame min, que aquí lo que va a contener es el primer número del array. Por defecto siempre le vamos a asignar la primera posición, y en base a esta es que vamos a ir determinando si es menor que los demás elementos. Entonces, con un for each vamos a ir de numbers, vamos a ir determinando el número menor de los elementos del array. Entonces, lo que vamos a hacer es sobreescribir la variable min en caso de que el mínimo sea menor a item. Si el valor mínimo que ya yo tengo almacenado acá es menor al elemento del array, entonces como valor le dejo el mismo número, pero si no, lo sobreescribo con el que tenemos en item, o sea, el elemento nuevo. Y de esta manera, cada vez que encontremos un valor que sea menor, entonces lo que estamos haciendo es asignándoselo a esta variable. Este es el operador ternario, el cual vimos en uno de los anteriores videos, que básicamente está compuesto por una condición, que sería esta, seguido del signo de pregunta, donde aquí colocamos lo que sería el valor en caso de ser verdadero y acá el valor en caso de ser falso. Lo que quiere decir que si el valor que tenemos en min es menor a item, a la variable min le vamos a asignar este valor, que sería el mismo. Pero si esta condición no se cumple, o sea, es falsa, quiere decir que item es menor que min, por lo que si es falsa se va a ejecutar esta parte acá y le vamos a asignar a la variable min el valor item. Y ya como parte final lo que vamos a hacer es retornar la variable min que tenemos acá. Eliminamos estas dos y lo que vamos a hacer es imprimir el valor que nos devuelva la función print min, pasándole como valor el array. En este caso le hemos pasado lo que es este array, vamos a eliminar este, por lo que el valor mínimo en este caso sería el 10. Si ejecutamos nos devuelve el 10, pero si colocamos por ejemplo el valor mínimo en esta posición, que sería 5, el valor mínimo de esta colección sería el 5. Vamos a ver si ejecutamos nuevamente, acá tenemos el valor 5. Entonces, recapitulando, vamos a colocar lo que es acá un punto de interrupción para ejecutarlo con un debug, para ir viendo el proceso mejor. Acá yo lo he iniciado con F5, pero también pueden venir acá y darle acá donde dice iniciar depuración o el acceso directo, que es F5. Entonces acá le pasamos al array todos estos valores que corresponden a este array que vemos acá. Si colocamos el mouse encima vemos cada uno de los valores del elemento. Entonces el valor que tenemos en el índice 0 es el 10, por lo que min valdrá 10. Vamos a avanzar un poco dándole a este botón y vemos ahora que min vale 10 porque le asignamos la posición 0 del array numbers. Si entramos al array, por ejemplo, le asignamos el valor a item. En este caso, si avanzamos, item vale el primer elemento del array, en este caso. Entonces acá, si le damos la condición de min vale 10 es menor a 10, entonces le asigno el mismo valor en este caso. Si seguimos avanzando, en este caso min vale 10, item vale 20, por lo que la condición es verdadera y se va a ejecutar esta parte, por lo que min seguirá valiendo 10. Como ven acá, min vale 10. Si seguimos avanzando hasta llegar al número 5, 50, acá item vale 5, como vemos acá, y si item que vale 5 es menor a 10, quiere decir que esta condición es falsa, por ende se va a ejecutar esta de acá y min valdrá 5 luego de esta expresión. Si avanzamos, vemos ahora que min vale 5 y ya seguimos avanzando
avanzando hasta retornar el valor y mostrarlo en consola, como vemos acá. También podemos crear lo que es una función para obtener el número máximo. Por ejemplo, vamos a crear acá un public static int print, pero en este caso el valor máximo de un array de números. Acá vamos a declarar igual una variable que se llame max, donde la hacemos igual al primer valor del array. Aquí es donde iremos almacenando el valor máximo, y en este caso, por ejemplo, vamos a usar lo que es un for, variar un poco, y lo vamos a recorrer mientras numbers length, o sea, vamos a recorrer este array o vamos a iterar el array hasta el máximo de sus elementos. Entonces acá vamos a preguntar, en vez de usar un operador ternario, vamos a usar un if totalmente válido, y preguntamos acá si max es menor a numbers pero accediendo a cada una de sus posiciones. Si esto es así, max será igual a este valor que tenemos en la posición del índice en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que si max es menor a este número, quiere decir que el número que accedamos acá sería mayor, por eso se le asignamos a la variable max. Y de igual forma, al finalizar el bucle, retornamos la variable max. Entonces ahora vamos a crear una nueva línea donde imprimiremos el número máximo de este array con la función print max. Acá yo le he colocado un label para saber el mínimo y el máximo. Si ejecutamos nuevamente, acá nos dice que el valor mínimo es 5 y el valor máximo es 70. Si creamos, por ejemplo, varios valores más, que sea por ejemplo 3 y 100, si ejecutamos nuevamente, ahora el mínimo es 3 y el máximo es 100. Vamos a ver ahora lo que son arrays multidimensionales. Estos también son conocidos como array irregulares, los cuales pueden tener 2 o más dimensiones. La data almacenada también se conoce como matriz. Para crear un array multidimensional necesitamos una coma para indicar el tamaño de cada una de las dimensiones del array. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear un array de 2 dimensiones que sería un entero, y acá colocamos una coma. Quiere decir que tendríamos un array de 2 dimensiones. Le damos un nombre, por ejemplo 2D, o de 2 dimensiones abreviados, y lo hacemos igual a new int, y en este caso indicando el tamaño de las 2 dimensiones. Para la primera dimensión sería el 3, para la segunda el 2. Esto quiere decir que este array contendrá 6 posiciones combinando las 2 dimensiones. Entonces, para asignarle un valor a cada uno de los espacios de este array, lo hacemos de la siguiente manera, colocando lo que es el nombre de el array, y entre llaves vamos a colocar en la posición 0 de 3, coma en la posición 0 de 2, y lo hacemos igual, por ejemplo, a 0, y de esta manera en la posición 0, 0 tenemos lo que es el valor 0. Si duplicamos la línea y le colocamos acá a la posición 0, 1, le damos un valor de 1, por ejemplo. Y si seguimos acá duplicando estas líneas para llenar el array, lo que vamos a hacer es, en este caso, a la posición 1, 0, le damos el valor de 2, y a la posición 1, 1, el valor de 3, y así sucesivamente. En este caso, el último índice de la primera dimensión es 2, ya que corresponde a un tamaño de 3, y para la dimensión 2 tenemos un tamaño de 2, que el último índice sería 1, ya que es de tamaño 2, y acá le ponemos el 5 y el 6, y básicamente en este caso este array de 2 dimensiones corresponde a 6 valores, como vemos acá. Entonces, para recorrerlo, lo que debemos hacer es, si lo queremos hacer de manera fija, lo hacemos con un for en este caso, y acá, como sabemos que la primera dimensión es de 3, vamos a recorrerlo de esa manera, y acá dentro lo que vamos a hacer es colocar otro for para recorrer la segunda dimensión. En este caso vamos a crear un for, y en vez de i vamos a crear lo que es una variable que se llame j, y como largo sería 2, ya que la segunda dimensión es de tamaño 2. Y ya aquí lo que vamos a hacer es imprimir cada uno de los elementos combinando las 2 dimensiones, que sería, por ejemplo, en la variable 2D abrimos y cerramos corchetes, y acá colocamos en la primera dimensión, que corresponde a i, y la segunda dimensión corresponde a j. Eso quiere decir que cuando i sea 0 va a imprimir 0, 0, 0, 1, y ahí ya va otra vez a donde i va a valer 1, y sería ya 1, 0, 1, 1, tal cual accedemos a los valores acá, pero de una manera más dinámica. Entonces, si imprimimos estos valores, en este caso se
se va a imprimir lo que es en una misma línea porque coloqué lo que es un write, pero para verlo más claro vamos lo que es a imprimir un espacio en blanco y así cada elemento nos aparecerá separado por un espacio. Luego de lo que vamos a hacer es imprimir una línea en blanco. En pocas palabras, recapitulando, le asignamos a cada una de las combinaciones de las dimensiones un valor, utilizamos un for para recorrer una dimensión y el otro for para la segunda dimensión, como vemos acá. Si tuviésemos 3 dimensiones, pues necesitaríamos otro bucle para recorrer esta tercera. Entonces, cada vez que imprimamos en una misma línea todos los elementos de una dimensión, vamos a hacer un salto de línea para imprimir los elementos de la otra dimensión, en este caso la primera, ya que como ven el salto de línea está dentro del bucle de la primera dimensión. Si ejecutamos nuevamente .NET Run, vemos acá los elementos de la primera dimensión que serían 0, 1, como corresponde acá, en la primera dimensión que es 0, 2, 3, que sería la segunda dimensión, y 5, 6, que sería la tercera dimensión, que en este caso sería 4 y 5. Acá me he equivocado, si imprimimos nuevamente, ahora sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. También podemos hacerlo de una manera más dinámica, sin especificar siempre el tamaño de sino que esto puede ser variable. Entonces, si queremos evitar tener que colocar siempre el tamaño acá en el bucle del array de manera estática, lo que podemos hacer es acceder a la matriz y le decimos .getLength y como ven acá en la documentación nos pide que le indiquemos en qué dimensión. Cada una de las dimensiones inicia desde 0, o sea que esta dimensión corresponde a 0 y esta a 1. Entonces, si le decimos getLength y le decimos que nos dé el largo de la primera dimensión, le colocamos un 0. Para este caso, getLength, le decimos que nos devuelva el largo de la segunda dimensión, que está en la segunda posición, que sería esta. Si ejecutamos nuevamente, vamos a tener el mismo resultado, pero ya esto es una forma de obtener dinámicamente el valor del largo de cada una de las dimensiones. Como ven, tenemos el mismo resultado acá. En C# también tenemos lo que son 3 formas en las que podemos declarar e inicializar un array multidimensional, las cuales son, la primera es, en vez de tener esto de esta forma, lo que vamos a hacer es entre llaves indicarle los valores de la primera posición, que básicamente los valores corresponden a 3 arrays. Entonces lo que vamos a hacer es, luego de la declaración del array multidimensional, vamos a colocar lo que son unas llaves que corresponderían a la primera dimensión y otras llaves para el valor de la segunda dimensión. Básicamente la primera dimensión lo que va a contener son 3 valores y esos 3 valores corresponden a 3 arrays, donde cada uno de estos arrays de la segunda dimensión tendrán lo que son 2 valores. Entonces sería de esta forma: el primer array corresponderían los valores 0 y 1, coma para colocar otro valor que sería 2 y 3 y coma nuevamente para colocar el último que sería 4 y 5. Y de esta manera hacemos la declaración e inicialización de un array multidimensional o una matriz, que sería estas 2 llaves para la primera dimensión, donde contiene 3 arrays. Cada uno de estos arrays correspondería a la segunda dimensión, donde cada uno tendría 2 valores, ya que indicamos acá que su largo es de 2. Si ejecutamos esto nuevamente, debería funcionar todo de manera igual. Como ven acá, tenemos el mismo resultado en consola. Esta es una, igual como vimos anteriormente en los arrays unidimensional, también podemos obviar lo que son el tamaño de las dimensiones, ya que lo asumirá de acuerdo a lo que coloquemos acá o a los valores que le coloquemos, pero sí debemos colocar la coma para indicar la cantidad de dimensiones. En este caso son 2, separado por una coma. Si ejecutamos nuevamente, deberíamos tener el mismo resultado. Y por último, también podemos omitir lo que es la declaración new y simplemente indicarle el valor a la variable, pero sí siempre indicando acá lo que es la cantidad de dimensiones que corresponde. Acá solamente le indicamos los valores. Si ejecutamos nuevamente, tenemos el mismo resultado. Vamos a ver ahora lo que son arrays irregulares, los cuales son también array de arrays, porque sus elementos son arrays, pero con la particularidad de que el tamaño de estos elementos puede ser diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo en las matrices los elementos siempre tendrán un tamaño fijo en caso de las dimensiones, pero en este caso podemos indicar un array de arrays
pero cada uno de los elementos puede tener un tamaño diferente. Para declarar un array irregular lo hacemos de la siguiente manera, que básicamente es crear el tipo de dato, abrimos y cerramos corchetes y seguido de este abrimos y cerramos corchetes nuevamente. Le damos un nombre, en este caso mi array por ejemplo, y lo hacemos igual a new int, y en este caso de igual forma indicamos los arrays o los corchetes correspondientes. Pero como ven acá nos da un error, ya que debemos indicar por lo menos para el primer array el tamaño de este. En este caso le voy a dar un tamaño de 2. Entonces para inicializarlo lo hacemos de la siguiente manera, que sería mi array en la posición 0, en este caso tiene 2 posiciones. En la primera lo hacemos igual a un array, en este caso de enteros, y le indicamos el tamaño, que puede ser por ejemplo 3. Y de esta manera en la posición 0 de este array tenemos lo que es otro array pero de 3 posiciones. Para la otra posición, que sería la 1, podemos crear un array, pero en este caso puede ser por ejemplo de 4. Y de esta manera podemos, cada uno de los elementos de este array sería un array con un tamaño variable para cada uno de sus posiciones. También podemos inicializarlo de la siguiente manera, que sería indicando acá las llaves y colocando sus valores, que puede ser 25, 45, 36, y acá también podemos inicializarlo de esta manera con 36, 12, 37, 89. Ojo, también podemos lo que es, esto es un ejemplo, podemos acceder a cada uno de los elementos de esta manera, en la posición 0 y en el segundo array en la posición 0, y lo hacemos igual por ejemplo a 25. Y si lo hacemos así tendríamos básicamente el mismo resultado. En este caso sería 45 y en este caso sería 36. O sea, en pocas palabras, esto corresponde a esto, pero accediendo siempre a cada uno de los elementos del segundo array. También podemos lo que es eliminar acá el tamaño de este, ya que lo asumirá de acuerdo a los valores que indiquemos acá, pero en este caso sí debemos de tener lo que es el new int, ya que si no tenemos esta parte nos daría error. Entonces, teniendo esto, vamos a ver un ejemplo de cómo recorrer un array irregular de esta forma. Básicamente es igual, vamos a necesitar lo que es un for por cada uno de los array que corresponde. En este caso para el primero, que sería mi array.length, y el segundo for, en este caso con la variable j, que sería correspondiente a mi array en la posición que corresponde a la variable i, que sería de 0, 1, 2, etcétera. Y como cada uno de los elementos es un array, pues lo que hacemos es .length. Y de esta manera, como cada uno de los elementos del array corresponde a un array, tenemos acceso a las propiedades de un array, valga la redundancia, para obtener en este caso el largo de cada uno de los elementos que corresponde a un array. Lo que quiere decir que en la posición 0 del array tenemos un array de 3 posiciones, pero en la posición 1 de este array tenemos un array de 4 posiciones. Entonces, si ejecutamos esto y mostramos cada uno de los valores, lo hacemos de la siguiente manera: mi array, y en este caso de la posición i, y para cada uno de los valores de este array, que son un array, accedemos a cada índice con j. Le vamos a dar un espacio para que cada elemento nos aparezca en la misma línea y separado por un espacio, y acá lo que hacemos es imprimir una línea por cada uno de los elementos del primer array. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá que nos imprime los 3 valores, y en este caso los 4 valores que corresponden a cada uno de los elementos que son array de el array, valga la redundancia. También podemos declarar lo que es el array de la siguiente manera, como vemos acá. Luego de esto, que hacemos es abrir y cerrar llave, y cada uno de los elementos lo que hacemos es hacerlo igual a cada uno de estos valores, y de esta manera inicializamos lo que es un array irregular, en este caso de 2 dimensiones, digámoslo así. También podemos declarar más dimensiones si deseáramos. En este caso nos da un error, ya que cada uno de estos arrays correspondería a otro array, pero en este caso solamente lo he declarado de 2 posiciones, y de esta manera lo inicializamos indicándole en cada posición de la primera dimensión un array con sus valores, y en la segunda posición un array de sus otros valores, separándolo por coma. Ahora vamos a ver cómo utilizar lo que es la palabra clave params, la cual es usada para especificar un parámetro que toma un número variable de argumentos. Esto es útil cuando no sabemos el número de argumentos que nos pueden pasar. Solo es permitido un solo parámetro después de colocar el parámetro con esta palabra clave en la declaración de la función. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esta palabra clave. En este caso vamos a crear lo que es una función para ver cómo funciona dicha palabra. Vamos a crear public static void caso show,
y con la palabra clave vamos a declarar el primer parámetro, que básicamente si le colocamos esta palabra clave sería el último, y en este caso sería un array de strings y lo vamos a guardar como values. Ese sería el nombre del parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente imprimir cada uno de estos valores con un for each de el array values. Si imprimimos cada uno de los elementos, en este caso item, entonces para ver cómo funciona, cómo lo utilizaríamos, sería solamente llamar a la función show y acá le indicamos cada uno de los parámetros, que puede ser por ejemplo Jason, Juan, Pedro. Si ejecutamos este código, lo que vemos acá es que nos imprime cada uno de estos valores, los cuales lo pasamos como si la variable recibiera múltiples parámetros, y dentro de la variable los recibimos en forma de array, ya que estamos utilizando la palabra clave params. Ahora vamos a ver cómo podemos colocar parámetros antes del parámetro con la palabra clave params, lo cual lo único que debemos hacer es colocar acá un parámetro que sea por ejemplo entero, que diga a, y ya si vamos a utilizar la palabra clave params, eso debe ser siempre correspondiente al último parámetro, ya que como ven lógicamente debe ser el último, ya que él asumirá de este parámetro que todos los demás corresponden a este y lo va a guardar en un array. Acá nos da un error, ya que primero debemos pasar lo que es un entero, que sería por ejemplo 25, y acá todos los parámetros que sean luego de el primero lo va a asumir como el segundo y lo va a almacenar en forma de array. Si utilizamos dentro de esta función, colocamos este mensaje para utilizar la variable age o el parámetro age. Si ejecutamos, lo que vamos a ver es lo siguiente: vemos el mensaje con el parámetro que le colocamos a la función, que sería el primero, y ya los demás valores corresponden a este parámetro, y lo cual lo recorremos con un for each o con cualquier otro for. Y como ven, aquí nos imprime cada uno de los valores. Y de esta forma básicamente es que utilizamos la palabra clave params cuando necesitamos o queremos permitirle a quien utilice la función que nos coloque múltiples parámetros de esta forma. Ahora vamos a conocer un poco la clase array, la cual tiene algunas propiedades y métodos que nos pueden ser de utilidad al momento de trabajar con arrays, ya que nos provee operaciones relacionadas a estos, como por ejemplo la creación, manipulación, búsqueda y ordenación de los elementos. Esta clase funciona como clase base para todos los arrays en el entorno de desarrollo de .NET. Si queremos ver la declaración de esta clase para ver sus propiedades y métodos con su respectiva documentación, lo hacemos de la siguiente manera en Visual Studio Code. Lo que vamos es a acceder a lo que es system.array, y en mi caso con la tecla alterna presionada le damos enter. Como ven acá nos pone un puntero de que es cliqueable, le damos clic y acá accedemos a lo que es la declaración de esta clase y acceder a todas sus propiedades con su respectiva documentación, como también a los métodos que podemos utilizar. Pero también podemos ver lo que es darle acá con el punto y ver acá de una manera más ordenada todos los métodos y propiedades con su respectiva descripción acá. Si seguimos dándole, podemos ver todos los métodos que tenemos disponible de manera estática, porque también si declaramos un array tenemos lo que es un objeto de esta clase, por lo que tiene métodos también que corresponden a la instancia. Eso es un tema que veremos más adelante cuando entremos o expliquemos la programación orientada a objetos. Una nota importante es que los arrays no pertenecen a las colecciones, temas que veremos en futuros videos, pero se consideran como una, ya que implementa la interfaz eList. Si volvemos a esta clase, vemos que implementa todas estas interfaces, y una de estas es incluso la collection y la eList, que son interfaces correspondientes a las colecciones. Algunas de las propiedades que tenemos en esta clase son, por ejemplo, si declaramos un array que se llame por ejemplo a igual a string de 5, algunas de las propiedades que podemos acceder, algunas de manera de instancia y otra de manera estática. Una de la instancia, como acá tenemos lo que es una instancia de un array de strings, podemos acceder a lo que es a.isFixedSize, que básicamente lo que hace es obtener un valor indicando si el tamaño del array es fijo o no. También tenemos una que por ejemplo es read only, que es usada para verificar si un array es de solo lectura o no. La que ya hemos visto, que es length, por ejemplo, que nos da el total de elementos en todas las dimensiones del array, y así sucesivamente. Como también tenemos la que es .rank, que esta es usada para obtener el número de dimensiones del array, entre otras más. Como métodos de la clase array tenemos muchos, por lo cual no mostraré todos, ya que ustedes pueden revisar el listado de los métodos tan solo creando el array como hemos visto, y luego con el punto el editor le colocará todo el listado de los métodos y propiedades a las que podemos acceder. También
También pueden colocar la clase array y de igual forma con el punto ver el listado de todos los métodos y propiedades estáticas que tenemos disponible. A continuación vamos a ver un ejemplo donde utilizamos alguno de estos métodos. Vamos a eliminar esta parte acá y vamos a crear un método rapidito, el cual nos servirá simplemente para imprimir los valores o los elementos de un array. Entonces, si hacemos un for each de numbers, como vemos acá, lo único que hace este método es imprimir el array, y acá vamos a ir colocando algunos métodos para ver su funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es declarar dos arrays, en este caso uno de entero, y le vamos a asignar los siguientes valores. Vamos a declarar otro array, pero lo vamos a dejar en blanco, que se llame b, y este lo vamos a hacer del tamaño del primer array, en este caso con la propiedad length del primero. Esto quiere decir que ambos arrays tendrán el mismo tamaño, ya que el tamaño de este corresponde al tamaño del array A. Entonces, si imprimimos lo que es el tamaño del primer array con esta instrucción, vamos ahora a lo que es ordenar el array, o ordenar básicamente todos estos elementos en orden ascendente. Lo que hacemos es simplemente llamar de la clase array, que ya está en system, y system lo tenemos acá arriba importado. Entonces, el método estático se llama sort, el cual va a ordenar cada uno de los elementos, pasándole como parámetro un array, en este caso el array A, que es el que tiene valores. Si imprimimos los valores de este, luego de ordenarlo, como ven, los arrays corresponden a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que si le pasamos un objeto a una función, no necesitamos utilizar lo que es la palabra clave ref o sobreescribir el valor de este, ya que simplemente estamos pasando una referencia a lo que es el objeto creado, que en este caso es un array de objetos. Es un tema de programación orientada a objetos que veremos más adelante en próximos videos, pero básicamente lo que hace es modificarlo, y ya simplemente con esto estamos modificando el objeto como tal y no el puntero. Esto lo único que hace es crear la variable apuntando a un objeto en memoria. Entonces, si imprimimos acá los elementos de A, vamos a ver que luego de ejecutar esta función, todos los elementos estarán ordenados. Si ejecutamos, como ven, nos dice que el largo de la variable A o el array llamado A es de 9 y los elementos están ordenados de manera ascendente, gracias a que utilizamos la función sort, que es un método estático de la clase array. Si queremos acceder, por ejemplo, al elemento 8 mediante su índice, lo que podemos hacer es llamar al método estático de la clase array, que se llama indexOf. Como ven, aquí debemos pasarle lo que es el array y el índice. En este caso nos dice que es un objeto, pero como todos los tipos de datos se heredan de object, pues podemos usar lo que es un entero. Entonces, si queremos saber el índice del elemento 8, que sería este, pero como lo ordenamos, estaría en la posición número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por lo que acá nos va a devolver un 7. Si ejecutamos nuevamente, nos dice que el elemento 8 está en el índice 7, y de esta forma podemos acceder a lo que es el índice de un elemento en específico. Si hacemos una prueba y hacemos un console log de la posición 7 del array A, si lo imprimimos deberá retornarnos lo que es el 8. Ejecutamos y como ven acá nos devuelve el 8. Vamos a eliminar esta parte que solo era para probar. Vamos ahora también a usar el método estático copy de la clase array, que básicamente lo que hace es copiar un array o un rango de un array a otro. Entonces, esta función recibe tres parámetros, que como vemos, el primero es el array fuente, que sería el A, que es el que tiene elementos, el array destino, que sería el B, que sería este que está vacío en este caso, y qué cantidad de elementos queremos pasar al segundo array o al array de destino. En este caso podemos pasarle todos los elementos, que sería, por ejemplo, para no obtener un error, en caso de que los dos arrays tengan tamaños diferentes, podemos llenar el segundo array accediendo a su propiedad length, la cual corresponde en este caso a la misma que A. Pero en caso de que yo hubiese declarado aquí simplemente el array de 5 posiciones, pues solamente me copiará 5 elementos y no los 9. Más adelante vamos a ver un ejemplo sobre esto. Entonces lo copiamos, vamos a imprimir ahora los valores de B, que en este caso son, si ejecutamos, los mismos valores, en este caso ordenados, ya que el array A estaba ordenado. Pero si, por ejemplo, en vez de darle ese tamaño a B, le decimos que sea de tamaño 5, y como acá le estamos indicando que copie del array A al array B 5 elementos en este caso, porque solamente, ya que el largo de B es 5. Si guardamos y ejecutamos, nada más debiera copiarnos lo que son 5 elementos, como vemos acá. También podemos lo que es declarar el array con todos sus espacios, pero aquí podemos indicar que solamente nos copie, por ejemplo, 3 elementos. Si le damos enter, como ven, nos copia los 3 primeros elementos, y los demás, como son un objeto entero o de tipo entero, lo inicializa en 0, las demás posiciones. Y por último,
último vamos a ver lo que es la función estática de array que se llama reverse, la cual recibe un array y lo que hará básicamente es invertir todos los elementos del array. De esta manera tendríamos los elementos ordenados de manera descendente, ya que lo habíamos ordenado acá. Si imprimimos los valores del array que invertimos, en este caso A, lo que vamos a ver es que están invertidos. Como ven, tenemos acá el 2 y en este caso el 2 está en la última posición, luego el 4 y así sucesivamente. Y acá de último tenemos al 9 y si lo invertimos tenemos al 9 en la primera posición. Como vimos al inicio del curso, es posible también pasar argumentos por línea de comandos, el cual nos sirve para pasar estos datos al método main. En pocas palabras, el parámetro args del método main que vemos acá contiene todos los argumentos que nos pasan por línea de comando, el cual recibimos en forma de un array de strings. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a colocar el siguiente código, que es básicamente ya lo conocemos. Imprimimos un texto el cual nos indica el tamaño del parámetro args, que sería args.length, y los argumentos que nos pasan los vamos a imprimir en consola. Como ven, en este caso el array es el args. Si ejecutamos .NET Run, colocamos lo que es hola JSON, ¿cómo estás? Damos enter y acá nos indica que el tamaño del array es 4, ya que corresponde a hola JSON, ¿cómo estás? Como vemos acá. Si queremos, por ejemplo, ejecutar el archivo exe generado, primero debemos agregar la variable al entorno .NET Root con la ruta del runtime de .NET, o en este caso el SDK donde lo tenemos instalado. Básicamente, si vamos a la ruta ls bin debug net 5.0 y aquí vemos el .exe de nuestra aplicación. Si queremos utilizar este .exe, lo que debemos hacer es acceder a él en la ruta donde lo tenemos y pasarle los argumentos al final de este. Esto lo hacemos con hola JSON, ¿cómo estás? Por ejemplo. Y acá nos da un error de que no encuentra la variable de entorno llamada .NET Root, que básicamente lo que hace es este programa buscar esa variable para saber dónde está el ejecutable de .NET. Entonces lo que podemos hacer es modificar lo que es el .bash rc. En mi caso, si tuviesen ZSH, pues sería ZSHRC. Y simplemente en este archivo, en algún lugar de este, colocar lo que es el siguiente código, que sería .NET Root con la ruta donde tenemos el SDK o el runtime. Esto es en el caso de Linux. Para el caso de Windows, lo que debemos hacer es buscar dónde editar las variables de entorno. Le damos aquí a variables de entorno y acá en la sección del usuario también podemos crear esa variable, que sería básicamente colocar acá .NET Root y aquí la URL donde tenemos el SDK, que en mi caso se encuentra en code tools .NET SDK. Aceptamos y simplemente con esto crearíamos esta variable de entorno y podríamos ejecutar dichos programas, pero en este caso no quiero tenerla y lo que voy a hacer es básicamente acá escribir export.NET Root y la hago igual a donde tengo instalado en este caso el SDK, que sería esta ruta, que sería básicamente en el C users JSON code tools.NET SDK. Enter, y ya de esta forma, si buscamos la aplicación nuevamente y la ejecutamos pasándole los parámetros que serían hola JSON, ¿cómo estás? Enter, y acá sí ya se ejecuta, ya que encuentra el ejecutable de .NET, la aplicación que estemos ejecutando, creada obviamente con .NET Core. Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo más práctico, tomando como ejemplo el ejemplo que vimos en el video anterior, el cual lo habíamos dejado de esta manera básicamente, y lo que vamos a hacer es modificarlo aplicando lo que es el uso de arrays en este caso. Si lo ejecutamos, vamos a ver que funciona de la misma manera que lo habíamos visto anteriormente, y como vemos acá, este es el funcionamiento que teníamos. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle algunos ajustes para aplicar lo que es el funcionamiento con arrays. Primero que vamos a hacer es cambiar cada una de estas variables y convertirlas a un array. De esta forma nos vamos a guiar como si fuera en forma de registros, donde la posición 0 corresponde a un estudiante, tanto en el array de nombre como en el array de edad y así sucesivamente. Esto quiere decir que para la posición 0 tendríamos información sobre un estudiante en cada uno de los arrays, para la posición 1 otro estudiante y así sucesivamente. Entonces en este caso voy a utilizar lo que es var, ya que no quiero estar declarando varias veces el mismo texto indicando el tipo de dato más los corchetes, y acá lo que hago es simplemente hacer un new int con el tamaño que corresponde a la cantidad de estudiantes que voy a ingresar, que en este caso la pido desde acá, y así sucesivamente. En este caso es un string con el tamaño quantity student y la edad de igual manera un entero con tamaño quantity student. Este lo vamos a eliminar, vamos a utilizar un for en este caso, que sería for del tamaño, por ejemplo, puede ser del quantity student, y para el caso
caso del array, lo que vamos a hacer es a la variable id en la posición i, que en este caso el índice que vaya recorriendo el array, la hacemos igual a p.generateID. Pero en este caso no vamos a utilizar lo que es la palabra clave ref y vamos a modificar este método para que nos retorne lo que es el id. Acá le decimos que nos retorne un entero y nos va a retornar, quitamos la palabra clave ref, este id más 1, que sería el nuevo id. Y como id actual, lo que vamos a hacer es pasarle lo que es el índice. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando le pasemos el 0 nos va a devolver el 1. Cuando le pasemos el 1 nos va a devolver el 2 y así sucesivamente. Y de esta manera ya tendríamos en cada una de la posición un ID diferente. Entonces vamos a comentar esto mientras tanto. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener los nombres de cada uno de los estudiantes. En este caso punto as4name. Y acá lo que le vamos a pasar simplemente es el ID que corresponde al estudiante al cual le vamos a ingresar el nombre, que en este caso sería al ID que tenemos en la posición que corresponde. Entonces vamos a modificar este método, el cual ya no necesitamos un parámetro de salida, porque vamos a retornar lo que es ese nombre y acá lo que hacemos es return name y acá colocamos var para declarar dicha variable y de esta manera solamente le pasamos lo que es el ID. También vamos a declarar la variable age en la posición, le vamos a asignar el valor que corresponde y le vamos a pasar el ID de igual forma. Entonces vamos a modificar este método, ya no necesitamos el parámetro de salida, vamos a decir que retorna un entero, vamos a declarar la variable y a inicializarla con un valor por consola y lo retornamos a la función. Y de esta manera vamos a ir recolectando en un array cada uno de los datos que corresponden a cada uno de los estudiantes. Y por último lo que vamos a hacer es, luego de obtener todos los datos, vamos a imprimir todos los datos de los estudiantes que tenemos en los arrays. Para ello lo que vamos a hacer es modificar esta función para que en vez de recibir un entero normal, vamos a recibir lo que es un array en cada uno de sus parámetros. Y acá lo que vamos a hacer es con un for, en este caso de cualquiera de estos, ya que ambos tienen el mismo tamaño, o sea los tres arrays tienen el mismo tamaño, podemos usar cualquiera, en este caso el largo de id, y lo que vamos a hacer es imprimir los valores de cada uno de los elementos con esta instrucción. Pero en este caso en vez de id sería id con su índice, el nombre con su índice y la edad con su índice también. Y de esta manera estaríamos básicamente accediendo en forma de registros cada uno de los valores que corresponden a un estudiante. Entonces confirmamos que ya no tenemos error acá, podemos eliminar esta parte y recapitulando, creamos tres arrays donde guardaremos la información de los estudiantes, cada una de la información en un array diferente. Vamos con un for a pedirle al usuario que nos introduzca cada uno de los datos de cada uno de los estudiantes dependiendo del tamaño de estudiantes que vayamos a ingresar, y luego de recorrer este for, que básicamente lo que hace es pedirle información, vamos a imprimir los valores correspondientes a cada uno de los arrays y finalizamos la ejecución. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá que nos pide la cantidad de estudiantes, en este caso 2, y acá nos ha creado lo que es cada uno de estos arrays de tamaño 2. Entonces para el estudiante 1, que sería esta instrucción acá, vamos a colocar a Jason y de edad 25. Acá nos pide el segundo estudiante inmediatamente, vamos a colocar Carlos, enter, y la edad 36 y damos enter. Y ya luego de iterar dos veces, ya que solamente son dos estudiantes, imprimimos acá los valores y nos lo imprime de esta manera. Entonces de esta forma tendríamos lo que son registros, donde el primer elemento de array en cada uno de ellos, donde el primer elemento en cada uno de los array corresponde a los datos de un estudiante y para la segunda posición de cada uno de los array corresponde al siguiente estudiante, y así sucesivamente si fueran más de dos, por ejemplo. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido, y nos vemos en un próximo video.